Ahora le vamos a dar la palabra a Ana Valadez. Originalmente psicóloga social, su trabajo en los últimos 15 años ha sido en investigación y promoción de la salud. En los últimos 10 años ha trabajado en el soporte organizativo de médicos tradicionales y parteras indígenas, en la defensa del conocimiento y los recursos genéticos. En concreto, una participación importante en la controversia y cancelación del proyecto ICBG Maya, un proyecto pues muy importante, muy fuerte, en el que se buscaba la apropiación de los recursos genéticos que se encuentran en la selva lacandona, o sea, el conocimiento tradicional y los recursos biogenéticos de las plantas medicinales, obviamente para la utilización de agentes externos. Y pues Ana y todo un gran movimiento social y de organizaciones lograron detener este proyecto, lo cual es una historia como de David y Goliat, ¿no? Ahora investigadora en hegemonía en recursos naturales, conocimiento tradicional, biodiversidad y en la crítica a los derechos de propiedad intelectual y monopolios del conocimiento. Trabaja en investigación para desarrollo alternativo AC y en el apoyo técnico en el área de mujeres de vía campesina. Tienes la palabra, Ana. Gracias. Estábamos recordando, Pascuala y yo, que nos conocimos en el 95 en el contexto de guerra, en un tiempo paradójicamente feliz, en contraste con la guerra, en donde ella se capacitaba como promotora de salud y ella suponía que nosotros éramos los expertos. Yo recién egresada de la UAM Xochimilco, para entonces ayudando a entender lo que era la guerra de baja intensidad dentro del contexto de la guerra, el contexto de una guerra no abierta, pero sí que dejó huellas hasta ahora vividas por todos los campesinos en la lacandona. Y también en ese tiempo pude repasar con Pascuala cómo ha dedicado tiempo a cada una de las áreas de la producción de conocimientos de manera integrada. O sea, ella ha sido desde sanadora, promotora de salud, ha tenido una acción política directa a través de la ARIC y ahora está en el trabajo del acompañamiento jurídico con las formas jurídicas en una asociación de defensa de los derechos humanos. Así que de eso trato de presentar alrededor de esa integralidad de saberes femeninos, cómo las mujeres se posicionan frente a en su territorio, defendiéndolo y frente a procesos apropiativos sobre la base material de los recursos, incluido el conocimiento asociado. Así que neófita como lo soy en atender y estudiar, les advierto, soy muy nueva en esto de transitar en presentaciones sin tener organización, puesto que milité por muchos años en la organización campesina y ahora entonces voy a tener mi texto de soporte, porque si no, no tengo nada más que mi documento y hacerme cargo de mis propias palabras, ya no tengo organización. Entonces, bueno, les ofrezco una disculpa porque voy a leer para tratar de dejar más o menos claro para lo que fue invitada. Les agradezco mucho la invitación. Así que, neófita como lo soy, en atender y estudiar los feminismos ligados a la ecología y a la defensa del territorio, ofrezco disculpas si es que en el trasiego no ocupo las categorías y paso por alto reivindicaciones y esfuerzos feministas obvios de ser reconocidos. Acudo entonces a la memoria del Popol Vuh para situarme en tiempo y espacio de lleno en las antiguas historias del quiché y así ubicar aquella primera división del trabajo humano que nos ocupa ahora. Cito entonces, y de esta manera se llenaron de alegría porque habían descubierto una hermosa tierra llena de deleites abundantes en mazorcas amarillas y mazorcas blancas, y abundante también en pataxté y cacao, y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances. Había alimentos de toda clase, plantas pequeñas y plantas grandes.
Los animales enseñaron el camino, y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ishmocané 9 bebidas, y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura, y con él crearon los músculos y el vigor de las personas. Un fragmento del Popol Vuh, que realmente habla de un espacio que al parecer se ubica, según Navarrete, entre Veracruz y la Sierra Manantlán, uno de los sitios donde parece que el maíz nació, ¿no? Acudo entonces a esta memoria para situarme en tiempo y espacio de lleno, así ubicar aquella primera división del trabajo humano que nos ocupa. Las primeras deidades con encargo, los hacedores de alimentos y constructoras de los mesoamericanos maiceros, Ishmucané, Ixbalanqué, Ischel e Ishim, maíz. La madre maíz, un marcador lingüístico, Ix, que dejó una prueba fehaciente del primer acto histórico. La primera gran división del trabajo, el trabajo directo que fortalece el vínculo entre naturaleza, comunidad, mediado por mujeres. La dialéctica soporte, subsistencia, que se mantiene hasta nuestros días, el trabajo que transforma la naturaleza como medio de vida, el acto creativo inicial, como advierte Marx en sus escritos filosóficos. El primer acto histórico fue complementario y con hombres, pero de mujeres, la producción de vida material, comer, beber, techo, vestido y muchas otras cosas, dice Marx. Las muchas otras cosas, agrega Mary Mellor, la lactancia y el aprovisionamiento nutrimental. Trabajos condicionados por lo biológico, que a medida que el desarrollo industrial avanzó, no los incorporó, sino hasta ahora, como los hizo súbito con el vestido, la comida, la bebida y el techo. María Mies, otra feminista que me he ocupado en leer, en su texto sobre patriarcado y acumulación a escala global, define el trabajo femenino en relación con la naturaleza como la producción directa de vida, un trabajo que hasta ahora se ha visto como dicotomía y en oposición al reconocimiento histórico del trabajo femenino. Vandana Shiva insiste en el reconocimiento de los saberes femeninos per se, el trabajo de subsistencia básica le nombra, fundamentalmente en el sur campesino. Un trabajo que se da en el sitio de los cariños más primeros, digo yo, el nacer, el comer, el habitar, el vestir, pero que en términos de soberanía campesina se nombra territorio. La afirmación de una plena interdependencia con el entorno que escapa a la incesante búsqueda de libertades individuales, tan nuestras también, y en cambio advierte un saber ecológico dialéctica de una relación indisoluble entre vidas colectivas de pueblos y comunidades campesinas y naturaleza diversa. Sirve este marco para resignificar el aquí y el ahora de la defensa del territorio que nos ocupa, los montes azules en Chiapas y sus pueblos originarios, poniendo acento en el trabajo femenino socialmente necesario a la defensa de ese territorio nuestro. El desarrollo tecnológico industrial capitalista, no solo, pero fundamentalmente, precisa de reconvertirse. El capital y su tendencia monopólica, inherente, trajo aparejada una convergencia tecnológica, los negocios cuya materia prima es la base génica biodiversa. La industria farmacéutica, la energética, la cibernética y la alimentaria terminaron siendo los mismos, unos cuantos, que se disputan bajo reglas de mercado. La bioprospección con fines biotecnológicos comerciales, patentes de uso y aprovechamientos, patentes sí sobre líneas de vida que confinan tramos de ADN en bibliotecas génicas puestas ahí en aparadores al mejor postor. Esta ruta apropiativa es la que siguió el viejo proyecto ICBG Maya, por algunos conocido, un proyecto del gobierno norteamericano tendiente hacia la búsqueda de plantas medicinales en tierras altas de Chiapas, cancelado ya desde el 2001, por viejas y viejos médicos indígenas, tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales, chujes, mames y mestizos. La mayoría mujeres y parteras, quienes tuvieron la osadía de decir no a un mercado emergente entonces, consolidado ahora. Ilegal entonces, legalizado ahora. Aquel no que hasta ahora celebramos, un no que tenía una afirmación implícita,
el ejercicio de la salud misma, de facto, un autosostenimiento sanitario que daba pruebas de que sanar es un asunto de servicio, sagrado en tanto es útil a la vida cotidiana. Un saber que está asociado al territorio como el cuerpo mismo, al vientre de la tierra, a la montaña, al pashil idílico. Según el Popol Vuh, el sitio donde se encuentran todas las cosas, desde Ixmucané, Ixbalanqué y las ya nombradas. Que todas las sabedoras hasta ahora lo permanecen en su cotidiano y que se recrea en la milpa, en el sueño del maíz, que licencia a las parteras reducidas a sanitaristas al paso del poder masculino. Ese mismo sistema de saberes, inventarios vitales de usos, aprovechamientos y entramados éticos para la salud, la alimentación, el cuidado de la tierra, asociados siempre a la diversidad biológica circundante. Los sistemas de conocimiento campesinos, venidos a menos, detenidos por el trauma colonial, subsisten, se mantienen. La prueba de ello es que quien los actualiza históricamente es la selectiva integración que hacen de ellos los corporativos interesados, de quienes ya dimos cuenta. Los Altos de Chiapas son el sitio de partida de la colonización a la selva. Ahí están los abrevaderos de conocimiento, las figuras depósito de estos acervos, curanderas, yerberas, parteras, rezadoras. De ahí que el primer paso hacia la apropiación de los recursos genéticos pasa por su previo, la apropiación de los conocimientos especializados en los altos. La memoria histórica vital de biodiversidad de las tierras frías, pero también de las tierras calientes. Basta con detenerse a mirar un carnaval, como el texto que en el tiempo da cuenta de este vaivén entre tierras bajas, la ceiba madre, por traer a consideración un ícono, entre selva y altos, o bien de cuántas plantas conoce de tierras calientes y cuántas de tierras frías un yerbero o una yerbera tzeltal de los altos, que a su vez es fundador de una comunidad en la selva lacandona. Así que consolidar la bioprospección con fines de patentes en los Altos de Chiapas alcanza para tener un inventario exponencial de lo que la selva lacandona e incluso la maya contiene. Volviéndose entonces y siguiendo la pista de la ganancia, la cancelación del ICBG maya dejó sin posibilidad legítima al gobierno gringo en principio, pero a los capitales y gobiernos europeos interesados también, de hacerse de un sujeto que les permitiera el paso franco hacia la selva. Las Cañadas y su núcleo Montes Azules, considerado por los especialistas en el tema como uno de los más biodiversos del istmo centroamericano. Aclaro, la riqueza no tiene que ver con la cantidad, sino con la variabilidad genética, determinada así por la historia geológica de la región, el joven istmo centroamericano, el último en emerger. Región que se extiende desde Oaxaca, Chiapas, las planicies yucatecas, pero también la selva guatemalteca hondureña, privilegiada por el baño interoceánico, pero también porque contiene disposiciones bióticas norteamericanas y sudamericanas. Los alisios del Mar del Norte, que tocan primero que nada con la cadena montañosa selvática y que traen la neblina que hace azules y densos a los montes del norte y la selva chiapaneca. Y los vientos venidos del sur hacia el Ecuador, que se quedan en la franja costera y la Sierra Madre en el sur de Chiapas, que mantienen el bosque de niebla de la Reserva del Triunfo. Este es el regalo ecuatorial, la latitud de flor y granizo, la riqueza que condena y concita codicias, como dice el historiador y guerrillero guatemalteco Mario Palleras, el sitio que hospedó a la mayor concentración de diversidad cultural en la cinturita de América, la diversidad cultural compartida por el pueblo maya, quien ha mantenido este vínculo indisoluble que se rehace en función del espacio. Vistas las condiciones y privilegios geoestratégicos, queda claro que el impulso mercantil sobre estos sitios no cejará hasta hacerlos suyos. Lo que queda en realidad es poco, es lo que resta del extractivismo forestal y de hidrocarburos potenciales, sumado a que la dinámica extractiva de las colectas genéticas tiene un límite. La ingeniería genética sirve a su multiplicación en laboratorio, pero no se recrea diversa como lo hace in situ, de la mano de los conocimientos tradicionales comunitarios indígenas. Así que es necesario ordenar el territorio. El confinamiento territorial en la selva, cuya premisa surge, no pudo haber sido de otro modo, desde la visión colonizante y de despeje de poblaciones locales norteamericanas.
Los primeros parques naturales del mundo, Yellowstone, por ejemplo, previo desalojo de sus pobladores, surgen en Norteamérica, hoy el sitio con más parques de manejo privado del planeta. La exportación de este formato de ocupación territorial y su inseparable sofisma de que la naturaleza se debe conservar como santuario sin contacto con personas se hizo presente en Chiapas hace casi 40 años. La política, a menos que Miguel Ángel diga lo contrario, la política extractiva de madera y el boom petrolero necesitaba de un aval. Lo encontraron en los Caribes, mal llamados lacandones, indios a modo del ingreso de los testaferros norteamericanos bajo patrocinio directo de su gobierno. Dejo a Miguel Ángel el entramado geopolítico de la región y su perspectiva histórica. Y hasta aquí, ¿y las mujeres? Se preguntarán. Debo decir que cada tanto tengo que preguntármelo para encontrarlas siempre en sus sitios diversos, sus diversos frentes feministas, aquí ni más ni menos que en la reapropiación de sus tierras ancestrales, en la conformación de un sujeto histórico, en la lacandona, como lo narró Pascuala, y que de aquí en adelante será quien conteste a los intereses expoliativos, la oposición a la brecha lacandona en los finales de los 70s, la unión de ejidos Quiptic, la primera reacción organizada, una afirmación de que esa tierra no es baldía, trabajar la tierra, estar con ella. La contraofensiva venida del Estado consolidó un primer confinamiento aparejado de las máximas malthusianas. El problema es la reproducción de la gente pobre. Mitigar la población con el argumento de pocos hijos para darles mucho se hizo una constante en la lacandona. Debo traer a la memoria que los fondos federales norteamericanos, la USAID, patrocina políticas de control reproductivo en esa zona, como en toda la selva maya, pero también fue el soporte financiero del cancelado ICBG Maya. No tardaron en usar el discurso reivindicativo feminista, el derecho a elegir de las mujeres, refuncionalizada a su favor, y tampoco tardaron en aparecer ONGs ex profeso financiadas directa o indirectamente por este trasfondo. La tentación del control demográfico, esterilizaciones forzadas, masivas en los centros públicos de salud, el control de los úteros. Muchos de estos proyectos se mantienen hasta hoy encubiertos de empoderamiento femenino. Tal es el caso de Conservation International y su programa de salud reproductiva en la comunidad lacandona, o el de Pronatura en la Reserva del Triunfo y la Selva Zoque, donde intentan usar a las parteras como promotoras de esta modalidad, pero también bajo el sistema de prebendas del programa Oportunidades y sus agravios colaterales, Seguro Popular, Semilla para Crecer, ofensas denunciadas por parteras que son copy-paste o copia y pega del formato de condicionamientos, marco del ajuste estructural y endeudamiento multilateral que opera el gobierno mexicano en su política pública, que lo mismo ocurre aquí, en Chile, que en la India. El margen que los zapatistas abrieron mermó la velocidad con la que conservacionistas ultra se apropiaban de aquel espacio, habilitada ya para entonces la contrarrevolucionaria salinista al 27 constitucional, todo quedaba expuesto. Y los gringos tenían derecho de ingreso a territorio y acervos. El EZLN dejó claro que ahí había un sujeto histórico que en todo caso ponía las condiciones, las reglas, y habría un debate en torno al cual se definiría el rumbo de esa base material. Las zapatistas, en plena crisis del hacer público y los estados nacionales, abrieron un espacio del quehacer público que entre otras incluía la administración y control de los recursos hasta ahora sacrificados de su soberanía y en riesgo de expropiación. Iniciaron su modo de ser Estado, de ser poder, de ser territorio. Así que deslegitimarlo fue el encargo afín a la conservación. Julia Carabias los acusa de zapatistas depredadores en 98 y convierte de facto ese ataque en parte del contexto de guerra. Los burdos intereses norteamericanos, el Tratado de Libre Comercio, Conservation International, The Nature Conservancy y testaferros mexicanos fueron evidenciados en este impasse declarativo por organizaciones chiapanecas de base, algunas ONGs y por investigadores como Toledo, Barreda y otros. Ante esta unilateral y bushiano modo, apareció Europa, la expansiva y colonial, apresurando la firma del Tratado de Libre Comercio entre Europa y México,
cuyo único proyecto estrella se situaba en la selva lacandona y cuya paráfrasis argumentativa de ingreso del Programa Integral de Desarrollo Sustentable de la Selva Lacandona situaba a los acuerdos de San Andrés como la base ética en torno a la que trazaría su operación. Uno de los 4 ejes fundamentales de su ejecución era la integración de la perspectiva de género y los derechos reproductivos, pero también la mitigación de la pobreza requería, decía entonces, de la mitigación de la presión demográfica sobre los recursos naturales. Conservar estos últimos requería para ellos de modo obligado controlar la población, eso sí, con pleno respeto a los derechos indígenas y al derecho de elegir de las mujeres. Además del paraguas novedoso de los servicios ambientales, uno más de la mercantilización de la base material integral de recursos, agua, oxígeno, genes, bosque prístino o sembrado. Una crisis petrolera en puerta y reservas al límite anuncian el fin de una era industrial que tuvo hasta ahora como motor eje el hidrocarburo. Los servicios ambientales están amarrados a la refuncionalización de un modelo extractivo ahora puesto en marcha a través de recursos genéticos, hídricos y boscosos, motrices potenciales de otros modos energéticos con la misma matriz acumulativa y monopólica. El pago por servicios ambientales fue una agenda popular integrada por el poder corporativo que encontró el modo de hacer operativa su manutención bajo formas verdes y mecanismos de desarrollo limpio, hoy legales que no legítimos en México, pues no han sido consultados, han ingresado con las más variadas formas de comercio de bienes y servicios ambientales en tierras campesinas, que van desde sumideros de carbono hasta biocombustibles, sobre pretexto de pagar históricamente la contribución de resarcirlo al campesino del sur por su contribución a la conservación de los ecosistemas. Limpios y verdes, los capitales contaminantes mantienen sus estándares productivos, sea por la vía de Kioto multilateral o de los fondos de carbono en Chicago unilateral norteamericano. Los negocios redondos ahora también se han convertido en mecanismos de endeudamiento para campesinos, quienes ingresan por vía de los microcréditos para café ecológico o de conservación o por la vía de cultivos rentables. En Montes Azules cotizan los fondos de carbono vía la armadora Ford Motor Company, pero también vía los campesinos que ingresan a conservar bosque prístino para sumidero de carbono, Procampos Verdes, que ponen en juego el medio de producción campesina, la tierra. Aquí hago un alto para situarnos a nosotros, los buenos, porque nosotros somos los buenos, ¿no? Que nos manteníamos financiados en Chiapas por la cooperación solidaria, buena, inocente, y la mejor, la europea, que en ese punto dejó de ingresar de modo solidario e independiente y tuvo que ingresar a través de los mecanismos de la cooperación europea hegemónica, dentro de un marco de Tratado de Libre Comercio. Así que casi no hubo agencia financiadora que se mantuviera al margen de este proceso o que no pasara por los filtros de los gobiernos europeos y por el del gobierno local chiapaneco. Muchas ONGs fueron condicionadas a este formato. El Prodesis tuvo corta vida, la caída del estabilizador Pablo Salazar y su perredismo circundante se fue. Sabines, llegado por el Camino Amarillo, pero de origen priista, regresó a la vieja oligarquía refuncionalizada al poder. Los finqueros se reagruparon, ahora ecoturísticos y orgánicos. Los indicadores de migración chapaneca se dispararon en los últimos 15 años en un 300%, migración con su consecuente cambio a la feminización del campo. Los intereses de la conservación a ultranza ocuparon de nuevo el poder, tierra arrasada de por medio, ejidos amenazados de desalojo, quienes también se reagrupan una y otra vez como sujeto, sí tocado por la guerra, sí dividido, pero también con una conciencia histórica clara de quiénes son. Cito: la tierra no es un negocio, la tierra es nuestra Dios. Nos ha dado las plantas, no para negocio, no para las empresas. Las mujeres tenemos derecho a impedir que pase el gobierno en nuestro territorio. Dios nos quiere juntos, a nosotros las mujeres nos duele más porque parimos a los hijos. Nos preocupa su futuro, aunque nuestros maridos no nos apoyen, tenemos que ver la manera de resolver. Dios hizo la tierra para quien trabaja, debemos de querernos, apoyarnos y ayudarnos. Él nos dejó la herencia, no es del gobierno, las tierras.
No queremos que alguien las venda. Queremos caminar por nuestro propio pie y por nosotros mismos. Si lo vendemos, las futuras generaciones, ¿dónde vamos a vivir? Estas son declaraciones femeninas, que no solo de mujeres, en el foro de Betania, que se pronuncia en contra del decreto expropiatorio que afecta a ejidos y comunidades en la selva lacandona en febrero de 2008. Y las mujeres, ni más ni menos que en la manutención del ciclo vital de la alimentación de la comunidad, alimentar a los ejidatarios futuros, pelear por las tierras, mantener desde el alba y hasta el crepúsculo el ciclo del maíz, la carne y la sangre del proceso, el soma que se bate en las luchas, la jornada de trabajo no enajenado, el sitio de los sagrados quehaceres domésticos. Despertarse, moler el nixtamal, echar tortilla, batir pozol, limpiar maíz, cocerlo y hacer nixtamal, hacer atole, tamales, sembrar en el traspatio, el sitio de la experimentación y del aprovisionamiento nutrimental. Pero también el ciclo del alimento, del sol, es decir, una jornada laboral, el verdadero trabajo humano. El avance de la renta, en conclusión, y para terminar, sobre territorios abundantes en recursos necesarios a la refuncionalización del modelo capitalista, mantiene en línea de contraste a los pueblos indígenas y campesinos. Son ellos modos de vida y baluarte ético que resiste y da pruebas históricas de que son quienes son. El sujeto que puede mantenerse sobre una base material con recursos de frontera, conservados y en continua y diversa recreación. Usos y aprovechamientos históricamente sostenidos por valores solidarios de raigambre colectiva, definidos en relación sagrada con el entorno. Las mujeres campesinas, las agraristas y ahora las ecologistas han pasado inadvertidas por las luchas alrededor de la defensa por el territorio, masculinizado desde múltiples enfoques reivindicativos coloniales, pero también liberales, pero también de izquierda revolucionaria, pero también agraristas. Este último, que dejó en encargo conveniente a hombres la propiedad agraria, así que el reconocimiento de su acción política no trasciende las agendas del género ad hoc y de conveniencia hegemónica, presentes en planes y megaplanes y proyectos ordenadores de territorios en plena tendencia enajenante de tierras y recursos. En Chiapas, en específico en sus áreas naturales protegidas, más ahora que en otro momento, han sido visibles las mujeres bajo esta modalidad simulada de participación directa. Hacer énfasis desde la conveniente política pública al género femenino, mujerización de las agendas venidas allende el poder. Feminismo hegemónico, folk, indigenizado y sin escapar del fashion verde. La mercantilización toda del imaginario frente al cual me sitúo en contraste. Vista de este modo, la emancipación estructural de las mujeres queda pendiente, o bien sojuzgada bajo tutela dada a unas cuantas mujeres indígenas de jet set, que caben en el diseño a modo de las reivindicaciones liberales e individualizantes. Sin embargo, y a fortuna nuestra, las mujeres en los territorios no se han mantenido a la expectativa del despojo. Las comunitarias, indígenas y campesinas, ecologistas y luchadoras, ejercen en su cotidiano saberes, cuidados y liderazgos necesarios a la vida, al cuidado de la tierra y el entorno. Sanadoras, sembradoras, cocineras, cultivadoras, vendedoras, tejedoras, constructoras, botánicas, geógrafas, aprendices de viejas, tortilleras, promotoras de salud, maestras, monjas, intelectuales de ahí mismo, yerberas, hueseras, rezadoras, se reapropian de lo usual como acción política, lo hacen explícito y trascienden la resistencia. Resilientes y activas, restauran un sujeto histórico de la mano de su propia restauración dialéctica, el ser campesino indígena y de paso a su propio cuerpo. A su prolongación somática colectiva, la base material, la santa y sagrada madre tierra. Creo que ya terminé, o por lo menos ya no voy a seguir porque es demasiado. Se los agradezco mucho.